Hola, soy Lisbeth Guerrero, consultora de SKL International, y vamos a hablar de dos aspectos clave en la implementación del diálogo ciudadano: el grupo meta, es decir, el grupo de ciudadanos al que vamos a llegar con este diálogo, y la actividad a través de la cual vamos a llegar a ellos. Muchas veces nos preguntamos por qué los ciudadanos no asisten a los espacios de participación, y creemos que la mejor manera de que asistan es mejorar la convocatoria del espacio, pero antes de eso es importante revisar otro aspecto. Es frecuente que al planear un espacio de participación creamos que se debe elegir el tema, como ya hemos visto, y después de elegir el tema, lo más importante es elegir la actividad con la que vamos a llegar a la ciudadanía. Sin embargo, ahí nos falta un paso. Debemos tener el tema, pero antes de elegir la actividad es importante que elijamos cuál es el grupo de ciudadanos que vamos a involucrar en este diálogo ciudadano, y de acuerdo a las características de este grupo de ciudadanos que denominamos grupo meta, ahí sí elijamos la actividad. Cuando hemos elegido el tema, lo fundamental es preguntarnos cuáles son los ciudadanos que es pertinente invitar a este diálogo ciudadano, quiénes son los ciudadanos que están relacionados con este tema. Para eso es importante, o puede ser una clave, hacer una lista de los ciudadanos que queremos invitar o de los grupos de ciudadanos que queremos invitar, pero hay que tener en cuenta algo: esta lista debe ser lo más detallada posible. Es decir, la idea no es que digamos queremos invitar a las mujeres, a los jóvenes, queremos invitar a las personas adultos mayores, sino que sea un poco más detallado. Queremos invitar a las mujeres que usualmente transitan esa calle sobre la que es nuestro diálogo ciudadano, o queremos invitar al grupo de jóvenes que monta patines en el parque del que estamos hablando. Tiene que ser un poco más específico. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un diálogo ciudadano para consultarle a las personas de un sector en donde ubicar un paradero de buses en ese sector. Podríamos decir, sí, esto afecta a las mujeres, a los hombres, a los niños, pero es importante que desglosemos esto un poco más. Entonces podemos decir, en este sector hay una empresa. Que haya o no un paradero de buses, o en dónde se ubica o no este paradero de buses, puede afectar a las personas que usan transporte público y trabajan en esa empresa. También, si a lo largo de la calle las personas están esperando su transporte porque en este momento no hay un lugar en donde esperar ese transporte público, pues este diálogo ciudadano puede afectar a esas personas que salen a esperar su bus a determinada hora del día. También esta decisión puede afectar a las personas que tienen locales comerciales en ese sector, y por supuesto a las personas que viven en el barrio. Entonces es importante, como decía antes, que hagamos esta lista lo más detallada posible para poder identificar grupos de personas específicos, porque teniendo estas características específicas de las personas a las que queremos consultar es que vamos a poder diseñar una actividad que permita que realmente participen y que no tengamos la frustración que mencionaba al inicio, y es que hacemos espacios de participación a los que la gente no llega. Una vez tengamos la lista de grupos de ciudadanos que hemos identificado para nuestro diálogo ciudadano, es importante que los clasifiquemos en afectados o poco afectados. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, decíamos que en el sector había una empresa. En esa empresa puede haber personas que se transportan en transporte público y otras que se transportan en su carro o en otro tipo de transporte privado. Sin duda alguna, las personas que usan el transporte público van a ser más afectadas por esa decisión. Entonces, podríamos dividir los trabajadores de la empresa entre los que usan el transporte público y los que usan carro u otro tipo de transporte privado, y nos daremos cuenta que unos son afectados y los otros son poco afectados por esta decisión. También, por ejemplo, lo podemos hacer con las personas que viven en el sector. Digamos que en el sector hay una junta de propietarios de las casas del barrio, pero los propietarios no viven directamente en el sector. ¿Quiénes van a ser más afectados? ¿Los de esta junta de propietarios que no viven en el sector, o las personas que realmente viven en esa zona en donde queremos poner nuestro paradero? Seguramente las personas que realmente viven en este sector. Entonces es importante que hagamos esta clasificación, y ahí nos vamos preguntando internamente, cuando estemos organizando la implementación de este diálogo ciudadano, quiénes serían los afectados y quiénes serían poco afectados. Luego es importante que esta lista que tenemos también le hagamos una clasificación entre activos y no activos. Cuando hablamos de activos, suelen ser grupos o suelen ser líderes o personas que están muy activos en los procesos de participación, que siempre acuden a cualquier llamado de la municipalidad. Suelen ser grupos más organizados, más formales, asociaciones, juntas o personas con un gran y reconocido liderazgo. Los no activos es a los que usualmente podemos denominar o podemos asociar con personas difíciles de llegar.
Por ejemplo, retomemos el tema de la empresa. Si hay una empresa, una persona activa y que seguramente es mucho más fácil de llegar y es mucho más visible y tiene mucho liderazgo, puede ser su gerente. Pero si solamente nos comunicamos con el gerente, pues vamos a tener una visión muy sesgada de lo que estamos preguntando. Entonces también queremos llegar a los empleados que trabajan en la empresa, que seguramente son menos activos. En el ejemplo que ponía antes también mencionaba una asociación de propietarios. Es probable que esta asociación de propietarios sea mucho más activa porque son personas que tienen sus casas en el sector, que seguramente se pueden conocer de pronto desde hace más tiempo, que están asociados y eso les da cierto poder y tienen más tradición de participar que las personas que simplemente han arrendado una casa en el sector. Entonces, estas personas son menos activas en los espacios de participación. Con esta clasificación entre afectados y no afectados y activos y no activos, podemos remitirnos a este cuadrante en el que podemos clasificar los grupos de ciudadanos. Como ven, hay un espacio para los que son muy afectados y poco activos, hay otro espacio para los que son muy afectados y muy activos, hay un espacio para los que son poco afectados y poco activos, y otro espacio para los que son poco afectados y muy activos. Vamos a ver que nuestro diálogo ciudadano debe concentrarse en los que son muy afectados y poco activos. Ese va a ser el grupo prioritario en el que nos tenemos que concentrar para pensar con qué actividad llegaremos a este que es nuestro grupo meta. Nuestra segunda prioridad serían los muy afectados y muy activos. Y por ejemplo tendríamos en la cuarta prioridad aquellos que son activos pero que no están siendo muy afectados por el tema. Eso suele suceder mucho y este es el grupo de personas que suele presentarse mucho en los diálogos ciudadanos. Personas que siempre están participando sobre todos los temas independientemente de si los afectan o no. Y esto no quiere decir que debamos ignorarlos o no tener en cuenta su opinión. Sin embargo, el diálogo ciudadano sí debe priorizar a los que son muy afectados y poco activos, porque son aquellos cuya voz no ha sido escuchada tradicionalmente en los espacios de participación, pero que sí están siendo afectadas por el tema que estamos tratando. Una vez tengamos identificados las personas o los grupos que están en esta prioridad 1, es importante hacernos una serie de preguntas para elegir qué actividad o qué actividades requerimos para llegar a ellos. Algunas preguntas importantes son: la primera, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Qué actividades serían de su interés? ¿Qué llamaría su atención? ¿Qué idioma hablan? Por ejemplo, en ciertos contextos donde no todos hablan el mismo idioma o entienden de la mejor manera el mismo idioma. ¿Les gustaría hablar en público o preferirían una actividad en la que no haya el requisito de hablar en público? ¿Qué nivel de alfabetización tienen? Por ejemplo, si todas las personas saben leer y escribir, si queremos preguntarle a niños que de pronto todavía no saben leer y escribir, ¿qué otro mecanismo podríamos usar? ¿Qué día y en qué horarios los podemos encontrar con mayor facilidad? Esas son algunas preguntas que nos pueden orientar para que podamos identificar, como decía antes, qué actividad o qué actividades necesitamos para llegar a estos grupos de ciudadanos. Si observamos acá en un modelo tradicional, diríamos no, invitemos a todas estas personas a una reunión y seguramente intentaríamos hacer la mejor convocatoria y seguramente intentaríamos buscar el mejor horario posible, pero son grupos de características distintas o son ciudadanos de características distintas y por eso es improbable que el tema de las reuniones funcione. O incluso cuando todos pongan un poco de su parte y de su tiempo para llegar al espacio, es probable que estando en el espacio se requiera que se hable en público, se digan las cosas en un tono específico, con un liderazgo específico, y entonces lo que terminaría pasando es que aquellos que son más activos tomen la palabra y sea su voz la que es escuchada y no la de aquellos que no son tan activos para la participación o que no tienen estas características de hablar en público y tener un liderazgo frente a la comunidad. En contraste con ese modelo tradicional, la idea desde el diálogo ciudadano es que vayamos donde la ciudadanía está. Entonces, por ejemplo, en esa calle podemos poner un mapa gigante donde la gente pueda decir en dónde quisiera que se ubique el paradero del bus y ahí ya recogeríamos un grupo de personas que realmente están afectadas, que usan la calle y que tienen algo que decir sobre este tema. En el caso de las personas de la empresa, podríamos decir, bueno, vamos a ir a la cafetería de la empresa a la hora del almuerzo o a una hora que generalmente las personas estén ahí para poder hacerles la pregunta sobre el paradero. Si esperamos a
a que ellos vengan hacia nosotros en este modelo de reuniones o vengan a decirnos algo, vamos a obtener muchísima menos participación que la que obtenemos cuando decidimos llevar la participación a la ciudadanía. Y ese es un mensaje clave en la implementación del diálogo ciudadano y en la selección de la actividad. Pensar en una actividad de forma creativa y que implique que la municipalidad va a la ciudadanía y no al revés.